Entonces vamos, en el curso tenemos más o menos 100 de Argentina y un poco más, como 130 de los demás países. Esos argentinos entraron en masa. Nada más que Argentina va un poco desfasado, porque por las vacaciones argentinas ellos empezaron un mes después, porque ni los tutores ni los estudiantes estaban todos disponibles. Pero para las conversaciones también quedaron invitados, porque si no tendríamos que irlas repitiendo y cuesta trabajo mover tanta gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces ellos van a estar viendo un poquito desfasadas las pláticas. Bueno, si quieren comenzamos el día de hoy. Juntamos dos temas, el de la medicina social y la salud colectiva frente a la salud y el trabajo, y la medicina social y la salud colectiva frente a la salud y el ambiente. Son dos temas fundamentales, muy importantes para la medicina social. La medicina social tiene una mirada especial sobre los problemas de la salud y el trabajo, trata de verlos mucho más allá de aspectos técnico-biomédicos, como podría serlo tal vez la salud laboral, que se fija nada más en los factores de riesgo que presentan las personas en su trabajo, sin ver las grandes determinaciones sociales y los grandes propósitos que tiene el trabajo. Y desde la salud ambiental, pues tenemos una problemática más o menos semejante. O sea, existen ramas muy amplias de salud ambiental, pero muchas de ellas también frecuentemente olvidan la determinación social de los problemas y se centran nada más en el ambiente como si fuera una colección de factores de riesgo que vienen a determinar cada uno por separado la salud y la enfermedad, sin considerar que la exposición y el daño al ambiente y a la naturaleza que se está produciendo tiene razones sociales que lo explican. Entonces, en la medida en que las dos áreas pues tienen varias cosas en común, o sea, son áreas muy afines y comparten, digamos, una mirada, es que pensamos que no estaba tan descabellado el que pudiéramos juntar en una sesión las dos temáticas, una que nos faltó y otra que estamos finalizando de revisar con el video, la entrevista que hicimos con Damián. Nos acompañan ahora Oscar Feo, de Venezuela. Oscar Feo es médico, sanitarista, ha trabajado, entiendo, ahorita él nos platica más, ha trabajado en sus años mozos en salud en el trabajo, de forma que tiene formación y idea de este asunto. Y nos acompañan también Damián Bersenazzi desde Argentina, que tiene trabajo en salud ambiental en la Universidad Nacional del Rosario en Argentina, y que bueno, tal vez muchos de ustedes conozcan por sus trabajos, por el video del curso y por sus textos que pusimos también en el curso. Entonces, quisiera empezar con cualquiera de ustedes dos, con Oscar o con Damián. ¿Te parece, Oscar, que empecemos con salud trabajo? Sí, cómo no, como tú quieras, no hay problema, yo estoy listo. Entonces, la pregunta general sería esta: ¿cómo mira la medicina social y la salud colectiva que mira el trabajo? ¿Cómo es que realizan investigación? ¿Cómo es que se vinculan con los actores involucrados en los problemas de salud en el trabajo? ¿Y qué propuesta hacen dentro del campo general de la salud colectiva? De acuerdo, Rafa. Mira, a mí, después de haber visto y leído los materiales que se utilizaron para el trabajo, hay tres ideas, además de lo que tú planteas, que yo quisiera enfatizar. La primera es el trabajo como categoría fundamental, no solo de la salud colectiva, sino en general de las ciencias sociales críticas y del pensamiento crítico para poder comprender no solo la salud de los trabajadores, sino el mundo y la redistribución de la riqueza. Ese va a ser mi primer comentario, lo voy a hacer. Un segundo comentario que quiero hacer es sobre la salud de los trabajadores. No estoy hablando ahora de salud ocupacional, sino la salud de los trabajadores como una disciplina que genera una perspectiva contrahegemónica ante lo que es la salud ocupacional tradicional. Y la tercera idea que quiero discutir es
cómo las nuevas formas de organización del trabajo afectan la salud de los trabajadores, porque no es lo mismo hablar de trabajo hoy que hablar de trabajo hace 50 años. Ha habido una revolución tecnológica que ha generado un nuevo paradigma tecnoproductivo y que ha cambiado totalmente las formas de organización del trabajo. Entonces, esas serían las tres ideas que yo desarrollaría en mi introducción. Y lo primero que diría es entonces que el trabajo es una categoría fundamental. Por un lado, de la medicina social, de la salud colectiva, para explicar y comprender el proceso de salud en enfermedad. Pero por otro lado, es una categoría fundamental del marxismo, es una categoría fundamental del pensamiento crítico en las ciencias sociales para entender el mundo y para entender la producción capitalista. Y desde esa perspectiva, el énfasis más importante de ese módulo es que el trabajo tiene una doble dimensión. Una dimensión técnica, laboral, que es la dimensión de la producción de bienes, y una dimensión político-social, que es la dimensión de valorización del capital. Porque el trabajo es entonces al mismo tiempo la actividad humana que transforma la naturaleza para producir bienes y la actividad que valoriza el capital y permite la extracción de plusvalía. Lamentablemente, la salud ocupacional tradicional se ocupa solo de la dimensión técnico-laboral del trabajo. Ve al trabajo como algo externo al trabajador y ve a los riesgos laborales como algo externo al trabajador. En esa perspectiva es indispensable que generemos una nueva visión del trabajo en donde no solo vemos la dimensión técnico-laboral, sino en donde vemos la dimensión político-social. El trabajo es la base del capitalismo, el trabajo asalariado es la base del capitalismo, es lo que permite la extracción de plusvalía a través de la explotación del trabajo asalariado. Y este es el centro de esta primera reflexión, es la lógica del trabajo como proceso de valorización del capital la que determina las características técnicas del proceso de trabajo. Entonces no podemos quedarnos solo en la dimensión técnico-laboral, sino que tenemos que ir a la dimensión político-social, a esa dimensión que valoriza el capital y que permite la extracción de plusvalía. Está muy claro a través de los materiales que se enseñaron en la semana cómo el trabajo puede extraer la plusvalía absoluta, puede extraer la plusvalía relativa dependiendo de las modalidades que utilice, pero lo importante es que el trabajo es al mismo tiempo el productor de bienes y el generador de plusvalía. Esa es la primera consideración fundamental que yo creo que habría que enfatizar en esta semana. Un segundo comentario es entonces la salud en el trabajo, la salud de los trabajadores como la perspectiva contrahegemónica que desde la salud colectiva se construye ante una salud ocupacional que es muy tradicional. La salud ocupacional en su dimensión tradicional reduce el trabajo a la producción de bienes, reduce el trabajo a riesgos laborales físicos, químicos o biológicos que son externos al trabajador. Por el contrario, la salud en el trabajo, la salud de los trabajadores, desde la perspectiva contrahegemónica de la salud colectiva, plantea y asume categorías diferentes a la de riesgo laboral, asume categorías como la de cargas laborales o procesos deteriorantes, procesos nocivos, porque estudia a los riesgos laborales no aislados, sino en su interacción dinámica con el organismo trabajador, y al trabajo como el elemento que permite la comprensión de la determinación social e histórica de la enfermedad vinculada al trabajo. Por lo tanto, esta perspectiva no reduce a accidentes y a enfermedades del trabajo, sino que informa conceptos como el de desgaste obrero y como el de perfil patológico que afectan a los trabajadores dependiendo de las formas que asume la organización de ese proceso del trabajo. Por cierto, hay un dato interesante desde la perspectiva de la salud
en el trabajo, que las cifras actualizadas para el 2007, en un trabajo que para la OIT hizo el Ministerio del Trabajo de Finlandia, nos señala que a nivel mundial se producen casi 3 millones de muertes anuales relacionadas con el trabajo. Eso habla de 7 a 8 mil muertes diarias vinculadas al trabajo. Y nos habla de que el grueso de estas muertes son afecciones cardiovasculares, cáncer y trastornos y enfermedades respiratorias, sobrepasando mucho la visión de enfermedad ocupacional tradicional que existe vinculada a riesgos laborales aislados. Y además este trabajo nos habla de cómo la característica fundamental hoy es el desempleo estructural, el empobrecimiento y la flexi-precarización de las condiciones de trabajo. Es un trabajo que se denomina flexible, pero que es fundamentalmente precario. Y para ir terminando este comentario inicial, el tercer comentario es que el trabajo ha cambiado sustancialmente en los últimos años. Hemos sido testigos nosotros en los últimos 40 años de lo que algunos llaman la tercera revolución industrial. Se ha generado un nuevo paradigma tecnoproductivo. Hoy se ha incorporado la automatización, la robótica, la nanotecnología a la producción de bienes materiales, y eso genera tres cosas que son fundamentales y que quiero resaltarlas. Por un lado, nuevas formas de organización del trabajo. La maquila, la flexibilidad laboral, el teletrabajo, el trabajo a domicilio, que son nuevas formas de esclavitud. Es fuerza de trabajo desechable. Y esas nuevas formas de organización del trabajo, todas buscan la sobreexplotación del trabajo humano y la producción más elevada de plusvalía. La segunda cosa que produce, Rafa, es una aceleración de la economía y de la acumulación del capital. Estamos ante una crisis de los mecanismos de redistribución de la riqueza. Los mecanismos tradicionales, hace 100 años de redistribución de la riqueza, que eran los sistemas de bienestar social, las pensiones, se han privatizado. Estamos ante un capitalismo acelerado que superconcentra la riqueza. Y tiene que ver el tercer comentario con lo que va a hablar Damián, que estas nuevas formas de organización del trabajo y este nuevo paradigma tecnoproductivo produce un deterioro acelerado de la naturaleza por extracción intensiva de materias primas y de recursos naturales, que es la causa fundamental de la crisis ambiental. Mucho se habla en el mundo de cambio climático y de calentamiento global, pero debemos hablar de una crisis ambiental producida por la extracción intensiva de materias primas y recursos naturales que genera este capitalismo acelerado que produce despojo y que produce deterioro acelerado de la naturaleza. Entonces, esto nos lleva, y con esto concluyo, ante una categoría que es central desde los materiales que estudiamos hace 30 años, que es el de los perfiles de desgaste y deterioro de la salud, los perfiles de salud y enfermedad. Y hoy tenemos perfiles que podemos catalogar de híbridos. Tenemos enfermedades asociadas al nuevo patrón tecnológico y al hiperconsumo, y tenemos enfermedades y patrones, más bien que enfermedades, patrones de epidemiológicos asociados con la producción subalterna, con la pobreza y con la sobreacumulación. Por un lado tenemos, por ejemplo, los cánceres de la pobreza, como el cáncer de cuello uterino, o los cánceres de la modernidad, como los cánceres del sistema nervioso central. Tenemos coexistiendo las enfermedades ocupacionales tradicionales con nuevas enfermedades ocupacionales derivadas del nuevo patrón tecnoproductivo. Tenemos cantidad inmensa de trastornos de la inmunidad, de alergia, de malformaciones, de nuevas transmisibles, la propia violencia y los acosos, las adicciones que no forman parte de las enfermedades tradicionales de la salud ocupacional, pero que forman parte de estos nuevos perfiles de deterioro de la salud que vemos con el capitalismo acelerado. Y termino entonces esta introducción señalando que así como hemos sido testigos de una tercera revolución industrial, estamos al borde
de lo que algunos llaman una cuarta revolución industrial, una revolución tecnológica que está modificando sin que nos demos cuenta sustancialmente la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos y la forma en que nos relacionamos entre nosotros mismos, y que por su escala y por su complejidad esta transformación va a traer un mundo totalmente diferente a lo que se conoce hasta ahora. Entonces hay que estar alerta ante estos nuevos patrones tecnológicos que se generan, que van a combinar nuevas tecnologías informáticas, que va a generar la inteligencia artificial, que van a producir cambios fundamentales en la organización del trabajo. Y lamentablemente estos cambios fundamentales de la organización del trabajo, que pudieran producir bienestar y que pudieran producir satisfacción de las necesidades humanas, lamentablemente por estar al servicio de la acumulación del lucro y de la ganancia, lo que producen es superconcentración del capital. Con estas ideas, Rafa, yo introduciría el debate en relación a lo que es la vinculación entre la salud, el trabajo y las nuevas formas de organización del trabajo. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Creo que van a quedar muchos campos para preguntar, es un campo muy amplio, muchos procesos que señalar. Déjenme nada más, como tenemos un problemita técnico, estoy marcándole otra vez a Damián, para que Damián nos haga un breve resumen. Le estoy marcando por WhatsApp. Hola, ¿sí? Sí, ¿me escuchas ahí? Creo que lo escuchamos ya, Oscar, escuchamos a Damián. Sí, te escucha. Bueno, pues la pregunta sería la misma, Damián, o sea, ¿cómo es que la medicina social y la salud colectiva se acercan a la salud ambiental? Bueno, en primer lugar, porque la salud de los seres humanos no es, desde ningún punto de vista, ajena a la salud de los ecosistemas. Y de la salud colectiva y la medicina social nosotros tenemos una concepción de salud mucho más allá de la mirada utilitarista que quizás la OMS ha intentado imponerle. Esto coincido con Oscar, la estrecha relación, entendimiento, relación entre la salud colectiva y el trabajo, y la salud colectiva y la perspectiva ambiental, porque si nosotros entendemos que la salud de los seres humanos no es ajena a la salud de los ecosistemas, no podemos pensar un proceso de salud de enfermedad, atención y cuidado contextualizado del territorio. Creo que la respuesta a la pregunta que hacías recién, Rafa, cae de maduro, ¿no? Nosotros somos una de las expresiones de la salud de los ecosistemas. Nuestros cuerpos son parte de los territorios que en los últimos años, al menos en América Latina, se han transformado en territorios de despojo, en territorios pretendidamente asediados por la mecanicista e hipereconomizadora de la vida, que tiene su expresión en nuestros procesos mórbidos. Nosotros como sujetos estamos visitando hoy una era de exterminio a nivel global. El ecocidio es hoy un problema que ha sido reconocido en muchos lugares y todavía no es reconocido en otros. Y Rafa, parece que hay problemas con el... A ver, Damián, nos dicen que hay un poquito de problema con el audio. Si puedes hablar un poquito más fuerte. Y despacio, más despacio. Despacio y fuerte. Ahí. Bien, perdón, entonces. Resumiendo todo lo anterior, entonces, la salud de los seres humanos está íntimamente ligada a la salud de los ecosistemas. De hecho, es una expresión, también son expresión de los territorios arrasados en los que estamos viviendo, sobre todo en América Latina. Y esto es también parte del proceso de instalación de una lógica hipertecnologizadora de la vida e hipereconomizadora de la naturaleza, que en la salud colectiva y en la medicina social
pone en debate y construye nuevas categorías para popularizarlo en el campo de la salud. Una de las categorías que nosotros entendemos para entender la problemática y la vinculación entre la salud de los seres humanos y la salud de los ecosistemas y los territorios en los que vivimos es la soberanía alimentaria. Y nosotros entendemos que el proceso de deterioro de nuestros territorios se ha podido hacer, entre otras cosas, porque ha habido un trabajo muy bien planificado de despojo ya no del territorio en el que vivimos, sino de despojo de nuestros propios cuerpos. El capitalismo que ha moldeado los cuerpos de los seres humanos pretende moldear los territorios con la misma lógica de expropiación y extirpación que nosotros estamos viendo y padeciendo, sobre todo en América Latina. Gabo, ¿cómo estás? Acabo de haber estado, ¿todo bien con tu mamá? Sí, hola, te escucho. Lo que pasa es que nos están diciendo que tenemos problemas de audio, pero pues hablando un poco más despacio y fuerte, creo que se puede resolver. Sí, pero continúa. Voy a entrar entonces ahí se escucha mejor. Yo escucho bien, pero Oscar, ¿cómo escuchas tú ahí? Yo escucho un poquito entrecortado a veces. Ok, pues si hablamos un poquito más despacio, Damián. Perfecto. Decíamos recién que el capitalismo al impregnar no solo los sistemas de conocimiento y de lenguaje con los cuales podemos comunicarnos y construir nuestra mirada del mundo, también ha impregnado lo que nosotros nos vinculamos con nuestros propios cuerpos. Y en ese sentido se ha instalado con mucha crudeza en los países del sur, particularmente en América Latina, con el objeto de mantener los procesos de producción extractivista en nuestros territorios a base de una sobrecarga de veneno o de distintos productos tóxicos que indefectiblemente requiere que no haya pueblos en esos territorios que puedan defenderlos. Ahí es donde nosotros, desde la salud colectiva, la medicina social, retomamos lo que alguna vez nos enseñara Giovanni Berlinger respecto a que cuando está debilitada la salud o cuando predomina la enfermedad, lo que se pierde es la libertad, para plantear, como estamos haciendo desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y Salud Colectiva, en estos momentos estamos viviendo con mucha crudeza en América Latina un proceso que tiene a la enfermedad, la construcción de las enfermedades, como una estrategia fundamental del proyecto de dominación de nuestros pueblos. Nosotros entendemos que los modelos de producción extractivista, que como bien decía Oscar recién, nos han hecho creer o han pretendido hacernos creer que la salud de los trabajadores en realidad era la salud ocupacional, son los mismos que nos quieren hacer creer que lo que ocurre en nuestros territorios nada tiene que ver con lo que ocurre en nuestros cuerpos. La proliferación de proyectos
eliminación de empresas contaminantes o de modos de producción destructores de la naturaleza y contaminantes en América Latina de los últimos 25 años es absolutamente coherente con la necesidad de los dueños del capital a nivel internacional de Se está cortando un poco. Otra vez, Damián, por favor. Es que ¿se escucha ahora? Ya se escucha. Otra vez. Decía que desde el campo de la medicina social y la salud colectiva entendemos que los modelos de producción extractivista que se instalaron en nuestros territorios con el claro objetivo de enfermar aquí y contaminar aquí esconden la necesidad de los dueños del capital y del poder económico internacional de garantizarse territorios saludables para la producción de alimentos sanos en sus propias comunidades. Y ahí está la importancia que para nosotros tiene hoy, desde la medicina social y la salud colectiva, el rescatar y destacar el rol de la soberanía alimentaria en la construcción de la salud de los pueblos. Creo que esto es más o menos una breve síntesis que permitiría la introducción a esto de reentender, repensar los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado desde un paradigma de biocéntrico de la medicina social. Bien. Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas. Por aquí Gabriela Castro nos escribe en el chat que hay que considerar las nanotecnologías, la inteligencia artificial, los drones y las impresoras 3D como artífices de una cuarta revolución industrial que va a conducir al despido de 5 millones de personas en los países industrializados. Aquí una pregunta para el doctor Oscar de Odilia. Odilia, ¿puedes abrir tu micrófono? Pues no, nada más puso para el doctor Oscar. Bueno, permítame hacerles una pregunta a los dos en lo que van surgiendo preguntas, que es la siguiente. La medicina social, la salud laboral en general, antes de la medicina social, esa salud laboral, la crítica, que ve los problemas del trabajo como una cuestión meramente técnica, piensa que los agentes del cambio en la salud laboral son los médicos laborales y acaso las enfermeras laborales y los trabajadores que deben de comportarse adecuadamente en sus puestos de trabajo. Por ejemplo, la salud laboral achaca los accidentes a actos fallidos de los trabajadores, pero no explica en realidad cuál es la determinación de esos accidentes, mientras que la medicina social ve otros sujetos de cambio. ¿Quién puede cambiar las cosas en la salud de los trabajadores? Y lo mismo para Damián. O sea, ¿cuáles son las fuerzas las fuerzas sociales que actualmente están luchando por refrenar, digamos, esa tendencia del capital a nuevas formas de explotación en los centros de trabajo y también por refrenar las fuerzas del capital por apoderarse de los mal llamados recursos naturales en los países del sur? ¿Qué fuerzas sociales se están oponiendo? ¿Pueden triunfar estas fuerzas sociales? ¿Qué tipo de acuerdos se pueden tejer entre las fuerzas que se oponen desde el trabajo y las fuerzas que se oponen desde los territorios? Oscar. Sí, Rafa, mira, en primer lugar, yo creo que con mucha claridad hay que decir que tanto el trabajo como el ambiente son escenarios de la lucha de clase. ¿Aló?
Sí, es que se estaba metiendo una conversación aquí, pero ya cerré el micrófono. Sí, sigue. Ya lo que decía es que tanto el trabajo como el ambiente son escenarios de la lucha de clases. Esa es una categoría oculta, pero que hay que rescatar. Uno de los elementos centrales que plantea la teoría social crítica y el marxismo es que la evolución de la sociedad tiene que ver con la evolución de la lucha de clases. En otras palabras, tiene que ver con la confrontación que se da alrededor de los procesos de producción y valorización del capital. Y el trabajo y el ambiente son escenarios fundamentales para esos procesos. Por lo tanto, no es posible asumir en el marco de una salud en el trabajo crítica y de una perspectiva del ambiente crítico, una postura que no incluya la activa y protagónica participación de los trabajadores y de los pobladores. En esa perspectiva, una de las características que tiene la visión contrahegemónica de la salud de los trabajadores y de la perspectiva ambiental crítica es la participación activa del trabajador y de la población dentro de sus procesos. Ahora, yo haría un comentario porque creo que Gabriela Castro señalaba algo que es muy importante y que yo señalaba en mi intervención. Estamos al borde de un nuevo proceso que algunos llaman cuarta revolución industrial. Buena parte de la última reunión de los líderes del capitalismo mundial en Davos fue dedicado a esa cuarta revolución industrial. Nos alertan que estamos ante un cambio sustancial de las formas de organización del trabajo. Por supuesto, desde la perspectiva del foro de Davos, es esa cuarta revolución industrial un elemento fundamental en un modelo de acumulación de capital. Pero ese modelo de acumulación de capital está en crisis. Un documento que Oxfam hizo circular en esa reunión nos dice que la característica centramental... Alguien tiene abierto un micrófono, creo que es María. Alguien tiene abierto un micrófono. Ya cerré aquí. Ya, lo que decíamos es que es indispensable entender que estamos hoy en una crisis civilizatoria. Y esa crisis civilizatoria es una crisis global del capitalismo. Es una crisis que tiene manifestaciones a nivel laboral, a nivel ambiental, a nivel económico, a nivel alimentario, a nivel energético. El capitalismo se está enfrentando a la crisis más grave de la historia de la humanidad porque es una crisis que pone en riesgo la propia existencia de la vida sobre el planeta. Hace pocos meses, en noviembre del año pasado, 15.000 científicos alertaron sobre el hecho de que estamos entrando en una posibilidad sin retorno. Alertan ante el terrible destino de la humanidad y dan un conjunto de elementos que nos dicen que si este proceso de acumulación de capital y de producción capitalista sigue como va, amenaza la vida del planeta. Todas las investigaciones que ha hecho Damián y que se producen en el terreno ambiental nos clarifican y nos expresan claramente esta situación. Entonces, esta nueva revolución industrial, este nuevo proceso que abre las puertas a la inteligencia artificial, que es algo nunca visto, puede traer la satisfacción de necesidades humanas si está al servicio de otro modelo de acumulación. Pero allí luchamos contra un obstáculo fundamental y ese obstáculo fundamental es ese capitalismo acelerado que vivimos. Por lo tanto, yo digo, como decía Evo Morales, no tenemos otro camino para salvar al planeta que construir un modelo de producción alterno al capitalismo. La única alternativa de salvar al planeta y de generar formas de vida y de satisfacción de las necesidades que resuelvan los problemas de la humanidad es acabando con el capitalismo.
Bien, Oscar. Por acá creo que Damián está haciendo otro intento por conectarse con un micrófono, pero si no, déjenme marcarle otra vez por el teléfono. Estamos haciendo una conexión con el teléfono, por eso el sonido no es bueno. Hola, Rafa. Hola, ¿podemos continuar así? Sí. Entonces la pregunta... Sí, yo estuve intentando con el micrófono, pero no pude. No, la pregunta es los sujetos sociales, o sea, ¿quién defiende el territorio? ¿Cómo defender el territorio? ¿Cuáles son las principales fuerzas sociales que podrían oponerse a este despojo planetario de los recursos que está destruyendo todo? Nos preguntan por acá también para ti. Espérame un segundo. Tenemos una pregunta para ti. Ay, la estoy encontrando. Para Damián, el extremo al que han llegado en el modelo neoliberal es que ni siquiera están salvando sus espacios. Por ejemplo, la explotación de esquistos para obtener petróleo en los Estados Unidos. Y otra categoría importante que nos señalan por acá del equipo Gabaldón de Maracay en Venezuela es que hay una categoría que es importante recuperar, que es el problema de tener una conciencia antropocéntrica de la existencia. Entonces, bueno, comentarios a eso. Bueno, en primer lugar, retomar lo que Oscar de la crisis civilizatoria. Claramente estamos en una crisis de civilización que se expresa como una crisis de el modelo económico, el modelo tecnológico y el modelo cultural que depredó la naturaleza, o sea, que nos depredó a nosotros como sujetos naturales, y ha negado históricamente, en los últimos 500 años, toda aquella cultura o pensamiento distinto del pensamiento de la cultura occidental que da origen a la modernidad. En esta crisis civilizatoria, despojar a los territorios de los sujetos es un paso fundamental para poder después explotarlos. Despojar a los sujetos de su razón de ser y de su naturaleza es un paso fundamental para poder explotarlos. En esto, lo que plantea Oscar de la necesidad de poner en discusión para superarlo al sistema, al modelo del sistema capitalista, hoy es imperiosa. Es necesario que nos pongamos a construir estrategias que nos permitan avanzar hacia alternativas a este extractivismo voraz que nos ha puesto como humanidad y como bien expresaba Oscar, ya en un camino casi irreversible hacia el exterminio de la vida tal como la conocemos ahora. Y allí yo quiero retomar lo que planteaban los compañeros respecto a que es cierto que aún en sus propios territorios el poder económico mundial está haciendo estragos. Porque si bien es mucho más evidente el traspaso hacia los países empobrecidos y de las latitudes más al sur de este planeta, de todos los modos de producción envenenantes, también es cierto que en los mismos primeros mundos, como algunos les quieren llamar, hay miles de descartables. Me refiero a descartables, me refiero a seres... Espera, Damián, tenemos un problema con el audio. Ya, continúa. Es que se cortó la comunicación del teléfono, pero continúa. Estábamos en lo de los descartables del primer mundo. Decía,
Los descartables del primer mundo. ¿Quiénes somos los descartables? Son más de 4.500 millones de personas que ponemos en peligro la posibilidad de que algunos prepotentes se puedan apropiar definitivamente del planeta para hacer de él un espacio solo para los que puedan pagarlo. Una lógica que es suicida porque es como la de aquel que se sube al mástil del barco que se está hundiendo, convencido que porque está arriba él nunca se va a hundir. Y no termina de darse cuenta que lo que se hunde es el barco con todo lo que estamos arriba. Para cerrar esta intervención, creo que sí es necesario retomar, como había planteado uno de los comentarios hace un momento. Nosotros entendemos que la génesis de la crisis civilizatoria radica en el pensamiento antropocéntrico, de que tenemos que despojarnos lo más rápidamente posible. Bien, tenemos más comentarios por aquí. Yo quiero hacer un comentario, Viene, Rafa, Oscar, viene. sobre todo a los compañeros de Maracay. Ellos plantean algo que es absolutamente correcto, que es que uno de los obstáculos que tenemos es una visión absolutamente antropocéntrica de la vida y de la política. Nosotros, hasta en las corrientes marxistas tradicionales, ven al hombre como el centro, que debe apropiarse y transformar la naturaleza. Yo creo que ese es un criterio que debe necesariamente ser modificado. Nosotros, y esa nueva concepción que plantea el buen vivir o el vivir bien desde nuestros pueblos originarios es muy clara. Y a mí me gusta la forma como lo dice Evo Morales desde Bolivia. Nosotros, el planeta no nos pertenece. Nosotros somos parte del planeta. Nosotros somos parte de la Tierra. Ahí hay que tener mucho cuidado con esa visión antropocéntrica que nos ubica como algo externo a la naturaleza y que debe dominar a la naturaleza. Yo creo que debemos vernos como parte de la naturaleza, esa visión de la Pachamama, de la que somos parte, no de la que somos dueños y con la que tenemos que aprender a vivir en armonía. Yo creo que ese es un elemento central a rescatar. Y coincidiendo con Oscar, creo que la única manera de recuperar el entendimiento de que nosotros somos parte de la naturaleza es reaprendiendo a mirar nuestros territorios, empezando por reconocer la imperiosa necesidad de la diversidad para la existencia de la vida. Y entonces entiendo que uno de los desafíos que tenemos por delante es recuperar la historia y no solamente los conocimientos ancestrales, sino la historia de lucha y resistencia de los pueblos que han sido oprimidos y pretendidamente despojados de sus territorios en nuestra América Latina. Hoy las comunidades campesinas, indígenas, y algunas empiezan a verse ya comunidades urbanas en nuestros países, en nuestros territorios, están llevando adelante experiencias de resistencia a partir de la organización en función del entendimiento, los objetivos y las necesidades comunes. Yo creo que deberíamos empezar a observar y a analizar con mucho más atención, porque desde nuestro punto de vista esos son
parte de los procesos fisiológicos que aportan al cuidado y a la sanación de una sociedad en claro proceso de deterioro como la que estamos viviendo nosotros. Déjenme agregar un punto que tal vez sea un punto que tenemos poco claro en la medicina social, que es el asunto de los sujetos del cambio. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? En las ciudades, donde vive la mayoría de la población ya en América Latina, tenemos una condición de avance tecnológico que va reduciendo el trabajo formal. Los avances tecnológicos no repercuten en que la gente tenga menos trabajo, sino que menos personas tengan trabajo más horas y muchas personas no tengan ningún empleo. Y eso ha llevado a una informalización y a condiciones terribles de vida en la ciudad, junto con una serie de consecuencias relativas, por ejemplo, a los patrones de alimentación, que están generando una epidemia de enfermedades crónicas y cuya base agraria se está desarrollando sobre estas ideas del extractivismo que menciona Damián. Es decir, la apropiación de la alimentación por parte de las grandes transnacionales nos está generando por muchos lados una situación terrible en las ciudades. Pero la población en las ciudades queda lejos de las zonas en donde se está produciendo este despojo en masa de los mal llamados recursos naturales, esta destrucción de la naturaleza por parte de esas mismas compañías. Y quienes resisten en esos lugares son todavía, desafortunadamente, segmentos de la población que resisten en el aislamiento. En México, en todas las zonas de nuestro país, tenemos grandes procesos de despojo y poco se sabe en las ciudades respecto a eso. En general se trata de poblaciones indígenas que están siendo arrasadas por una combinación de minería a cielo abierto, agricultura industrializada, con el apoyo del Estado y de los narcotraficantes y la policía. En las ciudades hay poca relación con eso, como que no se ve por parte de nuestras colectividades el vínculo entre todos estos fenómenos. Y pienso que la medicina social tiene mucho que hacer por desnudar estas cosas. O sea, vivimos, por ponerles un ejemplo, mi país, México, es un país muy grande, tenemos cerca de 1 millón de trabajadoras, la mayoría son mujeres, en las maquiladoras al norte de nuestro país, trabajando en condiciones abrumadoras, con jornadas entre 8, 12 y hasta 14 horas diarias, con salarios miserables, en condiciones de altísimo riesgo. Por un lado, por otro lado, tenemos estos procesos de despojo generalizados en digamos, las zonas indígenas de nuestro país, y en las ciudades lo que se impone es una condición de subempleo, empleo precario, empleo informal en las grandes ciudades de nuestro país, y todo forma parte de esta crisis civilizatoria, ¿no? Lo que no se ve muy claro es cómo es que los de abajo pueden unirse ante esto. Ahí tenemos retos de cómo descubrir en las resistencias que se están viviendo y cómo aportar a esas resistencias elementos para fortalecer sus luchas. Creo que, por ejemplo, el trabajo que hace Damián en Argentina, mostrando los impactos que tiene la agricultura en masa de la soya con organismos genéticamente modificados y el impacto del glifosato y otro conjunto de agrotóxicos, van contribuyendo a eso. Pero la medicina social, digamos, tenemos muchas tareas como para tratar de mostrar ante nuestras comunidades que todas estas cosas que estamos viviendo tienen un nexo común y que es posible una lógica distinta. Que tal vez en el caso de la salud en el trabajo, como mencionaba Oscar, empiece también por un cambio en la lógica. O sea, de lo que se trata es, en todo caso, si hay avances tecnológicos, que esto nos facilite la vida, no que nos la dificulten. Por ejemplo, con este asunto de el desplazamiento de trabajadores a quienes se les manda el desempleo, mientras que a los que mantienen el empleo se les explota de una manera brutal, incluso ya ni siquiera respetando las jornadas de 8 horas. Entonces creo que hay mucho por dónde trabajar y pensar cómo articular todas estas resistencias. Mira, Rafa, Sí, Oscar. uno de los problemas que han planteado los compañeros participantes en el foro y que tú planteas es el problema central de la respuesta a esta crisis civilizatoria
y es el problema de cuáles son los sujetos, los actores fundamentales del cambio social. Hace 150 años, 100 años, en la época de Marx, estaba claro y él planteaba el proletariado industrial, la clase obrera, el ejército industrial de reserva, pero esas categorías se quedan cortas para entender lo que es hoy el mundo del trabajo y de la organización del trabajo. El reto que tiene el marxismo y las teorías sociales críticas y la salud colectiva es el encontrar respuesta científica a ese problema. ¿Cuáles son los nuevos sujetos sociales que pueden propiciar la transformación de este modelo de acumulación? Y yo creo que esto viene trabajándolo alguna gente. Yo creo que Boaventura de Sousa ha tratado de escribir algunas cosas con eso de la epistemología del sur. Yo creo que los compañeros que trabajan todo el tema de la decolonialidad del poder de alguna forma aportan algunos elementos, pero una de las cosas evidentes es que hay nuevos actores sociales, que no nos basta con hablar, como yo lo hacía hace rato, de lucha de clases, sino de comprender cuáles son los nuevos actores de esa lucha de clases. Redefinir las clases sociales hoy en el capitalismo acelerado es una tarea central. Y acá es indispensable el desarrollo de políticas de alianzas de los trabajadores, de los pobladores, de los movimientos ambientales, de los nuevos movimientos de defensa que tienen que ver con el género, de lo que tiene que ver con la diversidad. Hay la necesidad de desarrollar una nueva conceptualización de esos actores sociales, pero teniendo cuidado con algo. Y es que buena parte de esos movimientos sociales están siendo cooptados. Entonces, lo vamos a ver en el próximo módulo, pero lo adelanto. Uno de los problemas centrales que tenemos con género, cuando hablemos de género, es que género ha sido una categoría cooptada por el capital. Y hoy, hablar de género, bueno, de género te hablan los bancos, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, despojando al género de toda la potencialidad política y transformadora que tiene. Lo mismo hacen con ambiente, lo mismo hacen con participación, lo mismo hacen con interculturalidad. Entonces, una de las características de este mundo es que tenemos un profundo debate por el discurso en donde nos roban las categorías, donde nos roban las palabras, donde se apropian de esos nuevos conceptos y los colocan al servicio de este modelo de acumulación de capital. Por lo tanto, uno de nuestros retos fundamentales es ese proceso de poder encontrar una definición clara de cuáles son esos nuevos actores sociales. Yo no tengo lamentablemente respuesta para esa pregunta, pero lo dejo como uno de los retos fundamentales que tiene que ser desarrollado en el campo de las ciencias sociales críticas y en el campo de la salud colectiva y la medicina social. A ver, Oscar, una pregunta ahí a bote pronto de lo que dices. ¿Disminuyó la fuerza relativa del proletariado en la sociedad o se transformó, cambió de forma el proletariado? Hubo un cambio de forma, hubo las dos cosas, hubo un cambio fundamental de forma del proletariado. Y va a seguirla dando. Mira, con toda la robótica, con toda la automatización, con todo el proceso que viene ahora de incorporación de la inteligencia artificial, de lo que llaman el Internet de las cosas, hay un cambio fundamental de las formas de organización del trabajo y por supuesto que hay un cambio fundamental de los actores del proceso productivo. En nuestros países observamos que una parte muy importante del proletariado está ahora trabajando en el comercio, está trabajando en los servicios, está trabajando como fuerza de trabajo libre, no asalariada, pero en todos los casos... O forma parte de eso que se llama hoy el desempleo estructural, que lo que era el ejército industrial de reserva hace 100 años, que era gente esperando para trabajar, es hoy un ejército de desempleados estructurales que nunca va a tener posibilidad real de incorporarse a la producción.
O sea, tenemos un proletariado en el sentido de que está despojado de todo medio para producir, pero no necesariamente industrial. O sea, personas que trabajan en el comercio, personas que trabajan en los servicios, etcétera, que son muchas, muchísimas, junto con el viejo proletariado, pero a veces pareciera que la izquierda lo está enterrando antes de tiempo. ¿O cómo la ven, Damián? Sí, nuevamente lo de Oscar, esto del desempleo estructural, que relaciona muy bien con lo que propone Francisco de Chile, ¿no? Cuando cuenta lo que está ocurriendo allí, que es parte de lo que ocurre en toda América Latina, y Oscar acaba de clasificar muy bien. Hoy las organizaciones de trabajadores en general, incluso los trabajadores no organizados, la sociedad en su conjunto, demuestra o pone mayor énfasis en la posibilidad de tener, en la posibilidad de consumir, valorizando más ese acceso a bienes, aunque el proceso para acceder a los bienes le implique la destrucción de su propia salud. Claro. Y nosotros entendemos que la apropiación que el sistema activista, este sistema que ha puesto en jaque las relaciones que permiten la vida, de nuestro lenguaje, de nuestras palabras, de nuestros códigos de comunicación, es parte de la estrategia de dominación y de construcción de la enfermedad. Por eso, las dos dimensiones, o las tres dimensiones que nosotros creemos que debemos recuperar son, por un lado, la dimensión diversidad, pero como dijimos antes, sin diversidad no hay vida. Por otro lado, la dimensión tiempo, porque la vida no puede construirse de un segundo a otro, requiere un proceso, y todo proceso requiere implícitamente la dimensión tiempo incluida. Y por otro lado, la dimensión territorial, porque la diversidad y el tiempo transcurren en un territorio, en un espacio que, atravesado por una cantidad de elementos a lo largo del tiempo, hacen posible o no la vida de cada uno de nosotros. Y así yo quisiera hacer una reflexión que no es mía, es de Carlos Galano, que es uno de los referentes del pensamiento ambiental en América Latina. Él habla de que el sistema hegemónico, que es el que está en crisis hoy, esta civilización en crisis, se expresa en tres enfermedades. La primera es el deterioro de la vitalidad de la Tierra. Y ahí lo que planteaba Oscar respecto al pensamiento Evo Morales de reconocer como parte de la naturaleza de la Tierra, me parece que es un punto clave. Porque este deterioro pone la vida en riesgo, la vida tal como la conocemos hoy. La segunda es la colonización y la colonialidad del poder, del saber, del ser y de la naturaleza. Con lo cual, esta necesidad de apropiarse nuestras palabras y nuestro código de comunicación se transforma en imperiosa para el sistema hegemónico y sustentable, porque nos deja sin posibilidad de expresarnos a quienes estamos planteando otro tipo de construcciones. Y además, nos sigue ordenando nuestra lógica de pensamiento en lógicas lineales. Y la tercera enfermedad que plantea Galano, y yo creo que es necesario que nosotros de la medicina social pongamos arriba de la mesa, al menos para empezar a discutir, es la hiperespecialización y la despoetización de la vida. Aunque esto parezca quizás de un romanticismo naif, nosotros entendemos que es profundamente revolucionario y absolutamente necesario
recuperar la poetización de la vida. Y esto no lo puede hacer otro campo que no sea el de la medicina social y la salud colectiva latinoamericana. Porque el cientificismo que nos obligó a reproducir los espacios de producción de conocimiento y de formación de profesionales, esta idea de el cuerpo humano como máquina perfecta, encaja muy bien con la necesidad del sistema capitalista, y el trabajador de la salud como un arreglador de esas máquinas, debe ser puesto en discusión, deconstruido, para, a partir de esa impugnación hacia esa manera de entender la vida, recuperar la necesidad de entender en códigos poéticos, en códigos de sensibilidades, al ser humano como parte del territorio. Entonces yo, si me permiten un minuto más, creo que lo que tenemos a nuestro alcance con la estrategia terapéutica, o para empezar a pensar una estrategia terapéutica que debe ser construida colectivamente, es el mundo microbiano. Estamos convencidos de la necesidad de avanzar en el entendimiento y análisis de construcciones de relaciones que hacen los microorganismos de resistencia, adaptación y transformación de los territorios en espacios que son posibles de ser vividos desde el reconocimiento y el cuidado de la diversidad y la necesidad del acompañamiento y la acción colectiva. Bien, tenemos... Sí, ¿terminaste, Damián? Sí, claro. Bueno, pues tenemos más comentarios por aquí. Por acá nos ponen, no solo es la soberanía alimentaria, es también el aspecto de los alimentos procesados y el ocultamiento que hacen las empresas en complicidad con nuestros gobiernos en relación a la gran cantidad de productos químicos organolépticos, enmascaradores de sabor, color y olor. Nos ponen por aquí, quizá el secreto está en la educación y la cultura emancipadora y descolonizadora, sería uno de los caminos. Luego María, el ser humano cree que su vida es la única importante, sin embargo es parte de un planeta con una biodiversidad. Hemos sido adoctrinados para destruir todo lo que pueda generar ganancia económica, sin pensar que todo aquello que afecte a la diversidad nos afecta de manera local y a nivel mundial. Ay, perdón, es que le muevo y se me mueve un poquito aquí. Alan se me perdió. Alan. Ay, perdón, es que se me mueve un poquito para leer los comentarios. En esta coyuntura, la medicina social puede apuntar el bien vivir que podemos construir en nuestro tiempo, mientras que la medicina tradicional solo reproduce el metabolismo del capital. El género es una categoría que se ha burguesado, el patriarcado es una categoría globalizante en estas dos discusiones. ¿Hasta dónde puede llegar el dominio que el capital ejerce sobre el agua? En Chile se da una situación paradójica respecto a la posibilidad de cambio social. Los trabajadores solo desean ganar más para sumarse al estándar del consumismo, sin reflexionar sobre el impacto de la precarización. Y respecto al tema ambiental, muchas comunidades, incluso indígenas, luchan a favor de la instalación de la megaminería porque creen que trae trabajo. En Brasil, ojalá no tener retrocesos en el próximo gobierno, porque la onda conservadora y derecha ya es ganadora. No puedo pensar en avances estructurales en los próximos 15 años. Bueno, lamentan acá del equipo Gabaldón el problema de audio porque se ha entrecortado un poco lo que nos aporta Damián. Para Damián, ¿cómo podría crearse una conciencia crítica en las poblaciones para proteger su soberanía alimentaria en la manera en que consumen cotidianamente sus alimentos? Bien, déjenme agregarles aquí un punto que creo que es y ha sido muy central para la medicina social y la salud en el trabajo desde la perspectiva de la medicina social, y creo que también aplica mucho para el problema del ambiente, todo
esta gran problemática de destrucción de la naturaleza de la que nos habla Damián, es el problema de la propiedad. La apropiación social ha sido, digamos, una de las grandes consignas de los trabajadores, tanto de Europa como de América Latina y de todo el mundo, en contraposición a la propiedad privada capitalista. Y pues muchos de los elementos que estamos desarrollando en términos de la lógica civilizatoria que está en crisis, pues deberían de recuperar o incorporar en alguna medida el problema de la apropiación social, que no es lo mismo, como ya lo hemos visto con el desarrollo del socialismo real, que una mera propiedad estatal de todos, sino que implica la participación social colectiva en el control de lo que podríamos llamar los medios de producción modernos, ¿no? Entonces, ¿qué papel ocupa, Óscar, Damián, el problema de la apropiación social de lo producido? ¿Y cómo choca eso, digamos, con la lógica del capital, en particular de las transnacionales? ¿Hola? Óscar, ¿sí? ¿O Damián, cualquiera de los dos? No, Damián. Damián viene. Damián, Rafa. Sí. Mira, yo, escuchando lo que tú decías recién, y leyendo los comentarios de los compañeros que están participando en el foro, entiendo que es central la organización de la sociedad a partir de la premisa, a un par de premisas. Por un lado, como bien decía Óscar, teniendo en claro que no podemos nosotros hoy idealizar los movimientos sociales o la participación social como algo absolutamente desprovisto de, por un lado, contradicciones y por otro lado, intereses sectoriales. Entonces, es necesario tener en claro esto porque si no, creo que podemos cometer el error de abonar una falsa dicotomía entre un movimiento social saludable y un estado insalubre o bueno y malo. Yo creo que la participación social a partir del reconocimiento de la diversidad y la importancia del pensamiento del otro para la construcción de estrategias de resistencia es central. Y de hecho, las experiencias en nuestra América Latina y a nivel internacional también. Las experiencias de resistencia han logrado éxito en su objetivo de frenar el avance del extractivismo, tienen como característica la diversidad, la extraordinaria diversidad de los movimientos que las han encarnado. ¿Hola? Sí, te escuchamos bien. Y en ese sentido me parece que desde el campo de la medicina social latinoamericana nosotros tenemos una oportunidad extraordinaria de ser parte de la convocatoria de los diálogos necesarios entre quienes no pensamos exactamente igual, dejando de lado las mezquindades sectoriales e incluso las diferencias personales e individuales que podamos tener, para poner como principal objetivo la construcción de estrategias de resistencia que garanticen la continuidad de nuestras vidas. Debemos empezar a pensar qué mundo le vamos a dejar a los nietos de nuestros nietos. Ya no alcanza con pensar en el mundo para nuestros hijos. Hay que pensar en el mundo que pretendemos dejar a los nietos de nuestros nietos, para lo cual es necesario deconstruir la cultura de la inmediatez que no
inocuamente se ha instalado justamente para alejarnos la posibilidad de tener esas perspectivas a largo plazo. Bien, Oscar, ¿quieres comentar algo al respecto? No, mira, ya tenemos 1 hora y tanto en este proceso. Yo quería introducir un tema que me parece fundamental. Tanto en el tema de la salud en el trabajo como el tema de la salud en el ambiente. Para nosotros es indispensable generar nuevos modelos de docencia y de investigación. Nosotros, buena parte de los que estamos en este foro, trabajamos la salud colectiva, la salud en el trabajo, la salud en el ambiente, desde la perspectiva de la formación, desde la perspectiva de la investigación, en algunos casos desde la perspectiva de los servicios, pero es indispensable que generemos nuevos modelos de docencia y de investigación que superen la visión tradicional, no solo la centrada en riesgos laborales o en ambiente como algo externo, no solo que vean la totalidad del proceso del trabajo como elemento central de la valorización del capital, sino que se vinculen con los nuevos actores sociales, que trabajemos en lo conceptual y en lo práctico sobre ese tema de la redefinición de los actores sociales. Los amigos de Maracay me preguntaban si en relación al tema indígena. Yo creo que lo que hay que trabajar son nuevas redefiniciones y nuevas alianzas de clase, nuevos trabajos en donde podamos poner junto a los trabajadores desposeídos, a los que son solo dueños de su fuerza de trabajo, a los que nunca van a tener la posibilidad de trabajar, a los que están en el comercio informal, a los que luchan por el ambiente, a los que viven en función de las perspectivas de defensa del género y de los pueblos originarios. O sea, es necesario generar nuevas alianzas de clases. Yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que nosotros desde la salud colectiva tenemos que impulsar. Perfecto, tal vez podríamos agregar en esto que creo que es una discusión abierta, el problema de que la resolución de los grandes problemas del extractivismo, de la salud en el trabajo, de cómo se vive en las ciudades, millones de personas quedan incluso fuera de la posibilidad de obtener un empleo, tiene que ver con recuperar para toda la sociedad la propiedad que ha sido despojada por el capital. ¿Cómo? No lo sabemos. Por ahí en Europa algunos manejan la idea esta de los commons, ¿no? O sea, que la sociedad organizada debe disponer de todos los recursos que tiene para generar un nuevo paradigma que mucho tiene que ver, y creo que mucho puede recuperar estas ideas latinoamericanas de base indígena del vivir bien y no el vivir mejor. O sea, el vivir bien implica vivir bien todos en colectividad, lo que quiere decir que los bienes colectivos son colectivos y no pueden ser apropiados por ninguno, etcétera, ¿no? Creo que por ahí podría también venir la posibilidad de articular a distintos sectores sociales que están luchando en contra del extractivismo, que están luchando en contra de la explotación brutal en las maquiladoras o del trabajo precario en las ciudades. En fin, creo que por ahí podríamos establecer puentes que permitan que todos estos sectores oprimidos y explotados de nuestra América Latina y del mundo puedan oponer una fuerza única más allá de estos, como decía Damián, como pequeños intereses mezquinos, muy locales, pues, ¿no? Creo que por ahí también es otra ruta que debemos de explorar. Bueno, por acá siguen llegando comentarios, siempre pasa esto. Dice Carolina, Damián, es una pena que no podamos escucharte claramente. Creo que el camino es evaluar la legitimidad del dinero como representante de valor primordial en la toma de decisiones. La idea de capital humano puede ser retada con un modelo de florecimiento humano, para lo que hay suficientes evidencias en distintas disciplinas. Existen modelos de desarrollo humano organísmico que presentan horizontes temporales medibles que pueden contrastarse con las temporalidades económicas del capital.
son categorías a desarrollar. Perdón, María Merchan, es que se me mueve un poquito aquí. No sé ni cómo. Odilia, doctor Oscar, ¿podría explicar un poco más cómo visualiza eso de las alianzas de clase? Luego, Gabriela Castro, vivimos la subsunción formal del consumo del agua y demás recursos naturales, no solo del trabajo. Por acá también teníamos otras de que no se había hablado mucho del agua. Bueno, ¿les parece que hagamos una última ronda de Damián y Oscar y cerramos esta sesión? Damián. Bueno, nosotros podemos ir pensando desde el campo de la medicina social en América Latina, estas nuevas formas de las que hablaba Oscar, ¿no? De relacionarnos, y fundamentalmente podemos pensarlas en términos también de lo que tú decías antes, Rafa, cuando hablabas de la necesidad de reconocer que en América Latina la mayor parte de la población vivimos en ciudades. Entonces, estas alianzas de clase que propone Oscar, yo creo que también tienen que repensarse en términos de revinculaciones entre la ciudad o las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales en multidireccionalidad. Y retomo fuertemente el concepto de recuperar los aprendizajes o las enseñanzas, mejor dicho, del mundo microbiano. Las resistencias bacterianas que hoy ponen en jaque el conocimiento médico que hemos aprendido y que difundimos y reproducimos desde las universidades, es un ejemplo que creo deberíamos ponernos a estudiar con más profundidad para aprender cómo organizar nuestras propias resistencias para poner en jaque este modo que ha puesto en crisis la continuidad de los ciclos vitales tal como los conocemos. Y en esto soy insistente el reconocer la necesidad de la otredad, el valor de la diversidad para las construcciones de la resistencia que siembren futuros, es un paso fundamental que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso saludo este curso particularmente, que nos permite no solo comunicarnos a lo largo y ancho de América Latina, sino también, fundamentalmente, intercambiar saberes en una lógica no de hegemonizar una posición, sino de generarnos más dudas entre nosotros para seguir buscando caminos alternativos. Bien, Oscar. Mira, como esta es la última ronda, yo quiero enfatizar dos cosas. Una, recordar que estamos ante una crisis monumental del capitalismo, ante una crisis civilizatoria, y que como crisis civilizatoria obliga a la humanidad y a nosotros como parte de ella a repensar el modo de producir, el modo de consumir y el modo de vivir. Yo creo que esa crisis del capital, esa crisis civilizatoria, abre las puertas a un nuevo modo de producción y consumo. No estamos en estos momentos en condiciones de avisorar cuál, pero debemos seguir trabajando con fuerza lo de los actores, lo de los sujetos sociales que van a permitir ese cambio. Lo que tenemos claro es que las viejas definiciones no nos sirven. Hay una recomposición de las fuerzas sociales. Hay una necesidad de nuevos actores y alianzas sociales. Y mi mensaje final es, para lograr en estos momentos avanzar, necesitamos
ciencia y acción. Y nosotros desde la salud colectiva somos ciencia y acción comprometidos con la transformación social. Y eso es lo que creo que nosotros debemos impulsar desde cada uno de los sitios donde nos encontremos. Bueno, pues muy bien, entonces le agradecemos a Damián, le agradecemos a Oscar su participación, a todos los que se han conectado, obviamente, que han hecho las preguntas. Un último anuncio que queremos hacerles es que hemos recibido comentarios de que las tareas tanto de salud, trabajo como de salud, ambiente resultaron tal vez excesivas en la cantidad de preguntas y en algún momento de la complejidad de las preguntas. Entonces, vamos a difundir una circular de que los que se hayan atorado manden lo que lleven de tarea, no hay problema. Bueno, los que ya las enviaron y ya las pudieron hacer, pues felicidades. Y pues nos vemos en un siguiente conversatorio. Tenemos tema para seguirle, tenemos un tema de interculturalidad y descolonización, que creo que va a continuar esta discusión, y tenemos también un tema de género, en donde probablemente varias de las cosas que aquí se dijeron van a seguir siendo abordadas, y vamos a subir el video. Tarda un poquito en bajar el video o la grabación de lo que tuvimos hoy, tarda un poquito en bajar, pero la vamos a bajar y van a poder verla otra vez, o todos los que no la hayan visto van a poder verla. Entonces nos vemos en 15 días. Hasta luego. Saludos a todos y todas. Hasta luego, Damián, sí. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo seguramente. Chao, Damián, chao, Rafa, chao a todas y todos. Adiós. Adiós, adiós.